Continuamos entonces viendo reglas de transporte marítimo y fluvial interior. FAS significa franco al costado del buque. Franco al costado del buque significa que el vendedor entrega cuando las mercaderías se colocan al costado del barco, por ejemplo en un muelle o gabarra, indicado por el comprador en el puerto de embarque designado. El riesgo de pérdida o daño de mercadería pasa cuando las mercaderías están al costado del buque y el comprador asume todos los costos a partir de dicho momento. FOB significa franco a bordo de barco. Franco a bordo de barco significa que el vendedor entrega las mercaderías a bordo del barco indicado por el comprador en el puerto de embarque designado o procura las mercaderías ya entregadas de esta forma. El riesgo de pérdida o daño a las mercaderías pasa cuando las mercaderías están a bordo del barco y el comprador asume todos los costos a partir de dicho momento. CFR, costo y flete. Significa que el vendedor entrega las mercaderías a bordo del barco, procura las mercaderías ya entregadas de esta forma. El riesgo de pérdida o daño o las mercaderías pasa cuando la mercadería está a bordo del barco, el vendedor debe contratar y pagar los costos y fletes necesarios para transportar las mercaderías hasta el puerto de destino designado. CFR, costo y seguro y flete, continuamos, significa que el vendedor entrega las mercaderías a bordo del barco o procura que las mercaderías ya entregadas de esta forma. El riesgo de pérdida o daño de las mercaderías pasa cuando las mercaderías están a bordo del barco. El vendedor debe contratar y pagar los costos y fletes necesarios para transportar las mercaderías hasta el puerto de destino designado. El vendedor también contrata un seguro de cobertura contra el riesgo de pérdida o daño de la mercadería del comprador durante el transporte. El comprador debe saber que, de acuerdo con el CIF, el vendedor solo está obligado a contratar un seguro de cobertura mínima. Si el comprador desea tener una mayor protección del seguro, deberá acordarlo expresamente con el vendedor o contratar un seguro complementario por cuenta propia. Manifiesto, que es lista de carga de un barco. El manifiesto es la lista detallada de una carga de producto en forma de recibo emitido por el transportista a la persona que adquiere los productos. Zona franca, también denominada zona de libre comercio, un área donde se puede desembarcar, manipular, fabricar o reconfigurar mercaderías y reexportar sin intervención de las autoridades aduaneras. Solamente cuando las mercaderías pasan a los consumidores dentro del país en el que se encuentra la zona, pasan a estar regidas por los derechos aduaneros vigentes. Las zonas francas se organizan en los alrededores de los principales puertos, aeropuertos internacionales y fronteras nacionales, aéreas, con muchas ventajas geográficas para el comercio. Los ejemplos incluyen Hong Kong, Singapur, Colón, Panamá, Copenhague, Estocolmo, Gdańsk en Polonia, Los Ángeles y la ciudad de Nueva York. Se utilizan dispositivos alternativos tales como depósitos francos y sistemas asociados en algunos puertos importantes, por ejemplo Londres y Ámsterdam. El principal objetivo de una zona franca es eliminar de un puerto, aeropuerto o frontera todas las trabas para el comercio como consecuencia de aranceles altos y regulaciones aduaneras complejas. Entre las ventajas del sistema está la carga y descarga más rápida de barcos y aviones a través de la reducción de las formalidades en las revisaciones aduaneras y también la capacidad para fabricar, acabar y almacenar mercaderías libremente. Entonces, para hacer un resumen de zona franca, es de zona de libre comercio un área donde se puede desembarcar, manipular, fabricar o reconfigurar mercaderías y reexportar sin la intervención de las autoridades aduaneras, y solamente es cuando las mercaderías pasan a los consumidores dentro del país en el que se encuentra la zona, pasan a estar regidas por los derechos aduaneros vigentes. Eso lo podemos ampliar en una explicación
también cuando empecemos a explicar el uso del sistema, ¿bien? SIMI. ¿Qué significa una SIMI? La SIMI es el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones. ¿Qué es la SIMI y qué representa en la operatoria aduanera? Si tomamos textualmente lo que indica la web de la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, nos encontramos con lo siguiente. Es un instrumento desarrollado por esta administración con el objeto de optimizar sus funciones específicas en materia aduanera, priorizando los controles y la gestión de riesgos sobre las mercaderías, así como favorecer la competitividad y facilitar el comercio exterior. La adopción de este sistema nos permite homogeneizar la información, facilitando su intercambio con los organismos externos que participan en el desaduanamiento de las mercaderías. Independientemente de la manera en la que se nos describe la administración y la forma que tiene la administración de describir la SIMI, resulta ser una especie de pre-despacho de la importación, el cual mediante su oficialización en el sistema María, los despachantes de aduana declaran todos los datos de relevancia de la operación de importación, incluida una declaración descriptiva de las mercaderías a importar, su fecha de embarque, estimado y arribo. Con estos datos, la Secretaría de Gestión Comercial Externa procede a elaborar estadísticas, previsiones en materia económica. Es decir, que previamente a la importación de las mercaderías, el Ministerio de Economía presentará muestras SIMI oficializadas a los distintos organismos intervinientes que correspondan, el AFIP, la ANSES, de manera obligatoria y a su vez, si las posiciones arancelarias lo requieren, a los organismos que le completan, los cuales emitirán un dictamen favorable que se reflejará en un plazo máximo de 10 días en la web de AFIP como SIMI salida o intervenida. En el caso de oponer observaciones, encontraremos el estado de la SIMI observado, con el código de observación que corresponda. Las declaraciones efectuadas a través del sistema de monitoreo de importaciones SIMI tendrá un plazo de validez de 180 días corridos contados a partir de la fecha de aprobación. En cuanto a los códigos de observaciones, podrán ser los siguientes: B115, BI15, que es intervención de la Secretaría de Comercio Interior 1 con licencia automática. Hay otros productos que yo les dije que tienen licencias no automáticas, intervención AFIP 1, intervención AFIP 2, ya vamos a ver qué significa cada uno de ellos. No se preocupen, que esas son generalidades y actuaciones más del tecnicismo de lo que vamos a estar dando soporte desde nuestra central, ¿bien? Seguimos con un listado bastante amplio de lo que son las explicaciones de los tipos de bloqueo. Simplemente les muestro que pueden existir varias situaciones. Por ejemplo, la F13, que la QUIT posee un proceso de fiscalización o verificación en curso. La F14, falta de presentación de la última declaración jurada vencida de ganancia mínima presunta y que regularice la situación, etc. Puede haber varias posibilidades en ese caso con respecto a los bloqueos de una SIMI. Código de los bloqueos más usuales son los F19, que dice: señor contribuyente, usted tiene incumplida la presentación de la declaración jurada de participaciones societarias, a la brevedad generará bloqueo. La F20 dice: señor contribuyente, usted tiene incumplida la presentación de la declaración jurada de transferencia electrónica de estados contables, a la brevedad generará bloqueo. La F21, señor contribuyente, usted posee requerimiento de inspección pendiente, a la brevedad generará bloqueo. Todo de todas maneras, esto vamos a brindar apoyo y asistencia, porque en la mayoría de los casos vamos a estar trabajando como aduanar directamente y el franquiciado siendo un interventor entre oferentes y demandantes,
y toda la operatoria técnica, operativa en sí y la parte administrativa, lo estamos evaluando permanentemente a todas estas cosas que pueden llegar a surgir, ¿sí? Pero en los mismos sistemas y el mismo sistema de gestión nos pueden llegar a aparecer todas estas informaciones de qué puede estar sucediendo con alguna de las operaciones que estamos generando. Al ser personas altamente calificadas, identificamos todas estas cuestiones y de entrada tratamos de ser lo más proactivos posibles para evitar justamente las observancias que se pueden llegar a producir. De entenderse como nuevos motivos de observación, la FIP puede poner bloqueos también. La Subdirección General de Operaciones Impositivas del Interior y direcciones regionales, algunos de los controles que se realizaron se refieren a los siguientes motivos también, que puede ser antigüedad de inscripción en la FIP, etc. Relación ventas y giros al exterior. También ahí puede haber nomenclaturas dentro de ese sistema que nos indiquen que puede haber un bloqueo o inconsistencia por algún motivo, ¿no? Y en base a todas estas nomenclaturas que existen en el sistema para poder identificarlo es a través del cual nosotros podemos destrabar, por ejemplo, algo que se haya bloqueado por algún motivo o entender qué paso debemos continuar para justamente subsanar aquella falla que haya en alguna de las operatorias que, como siempre decimos y siempre repetimos, cada operatoria es configurable, incluso con lo que puede llegar a suceder dentro de cada una de las operaciones. Certificado de origen. ¿Qué es exactamente un certificado de origen? Es un documento formal cuya función es determinar el país en el cual ha sido fabricada la mercancía. No debe confundirse entre el país de origen con la procedencia o país desde donde ha sido enviada la mercancía. El certificado de origen es un documento muy importante en todas las operaciones de exportación a países de terceros desde dentro de la Unión Europea. Los países que pertenecen a la Comunidad Europea y realizan transacciones intracomunitarias están exentos de presentar esta documentación. Si se realizan exportaciones a países con acuerdos preferenciales o importaciones a Unión Europea desde otros países, se utilizarán los siguientes certificados: EUR 1, EURMED, EUR 2, Form A o ATR 1.